Daniel Noboa lideró una marcha contra la Corte Constitucional en Ecuador. El presidente salió a las calles junto con cientos de personas más para rechazar que los jueces suspendieron de manera temporal algunos de los artículos de las 3 leyes que promovió el gobierno y que aprobó la Asamblea. Estas son las de integridad pública, la de solidaridad nacional y la de inteligencia. Un tribunal de la Corte optó por ordenar una pausa a algunas de las medidas, mientras estudian de fondo las decenas de demandas que recibieron por posible inconstitucionalidad. Dentro de las medidas congeladas está la que permitía a las autoridades recabar información sin ninguna autorización judicial y la propuesta de Noboa de darle un indulto anticipado a los policías y militares que cometieran delitos en el marco del conflicto armado interno. El gobierno y la Asamblea acusaron a la Corte de dejar a Ecuador sin defensa en medio de la violencia y le exigieron una explicación al país. ¿Está en riesgo la independencia judicial de Ecuador o el Ejecutivo y el Legislativo intentan proteger la seguridad del país? Lo discutimos en el debate de hoy. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados del día. Ambos nos acompañan desde Quito. Ellos son Vivian Hidrobo Mora, defensora de derechos humanos, abogada, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Y telefónicamente nos acompaña el teniente coronel retirado Julián Cárdenas, oficial del Ejército en servicio pasivo, magíster en ciencias jurídicas, docente universitario y asesor en asuntos legislativos y de derecho. Un placer compartir este espacio con ustedes dos y un espacio que también compartimos con toda nuestra audiencia. Nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Allí encuentran todos los episodios del debate. Vivian Hidrobo, comienzo con usted. ¿Cuál es su postura sobre estas 3 leyes, la decisión de la Corte y la reacción del gobierno y la Asamblea? Bueno, no son 3 leyes, son 4 leyes. Una militariza el país de forma inconstitucional e inconvencional. La siguiente permite un espionaje sin ningún tipo de control. La tercera pone en riesgo justamente cualquier tipo de servicio público, inclusive a los órganos de la función judicial. La cuarta permite el despojo de territorios indígenas, así que son 4 leyes y una en camino, una de control de fundaciones. Esa es la situación legislativa de mi país. Estamos en una emergencia no solamente de inseguridad, pero también de derechos humanos y de independencia judicial. Nuestra postura es claramente en contra de este tipo de legislación por ineficaces, por falta de base empírica para haberlas emitido. Y porque vemos que estas leyes lo que pretenden es consolidar un modelo económico que no favorece a los pueblos, nacionalidades, a las y los trabajadores del país y a las grandes mayorías. Tiene usted razón en la precisión que nos hace, son 5 leyes. Me refería a 3 porque fue el último comunicado de la Corte en el que congelaba algunos de los artículos de estas 3 leyes en específico, pero en efecto vamos a discutir las 5 que usted menciona. Teniente coronel, bienvenido usted también al debate. ¿Cuál es su postura general sobre las leyes, la decisión de la Corte y la reacción del gobierno y la Asamblea? No lo estamos escuchando, no sé si está teniendo en este momento problemas o para escucharnos o para hablarnos. Bueno, en este momento no está con nosotros el teniente coronel retirado Julián Cárdenas. Mientras logra acompañarnos, quiero hacerle una pregunta, Vivian, sobre lo que usted decía. Afirma que estas 5 normativas están poniendo en emergencia el derecho. Sin embargo, la postura del gobierno es decir que estas leyes se necesitan en el marco de la declaración de urgencia económica que instauró o que decretó el presidente a mediados de mayo. Ha decretado 2 ocasiones esa urgencia económica. ¿Se necesitan esas leyes en medio de la situación excepcional que está atravesando el país? A ver, yo les voy a contar lo que pasa en el país. El país está militarizado desde el 9 de enero del 2024. Si la solución fuese la militarización del país para bajar los índices de criminalidad, evidentemente estaríamos nosotros y nosotras muchísimo mejor. Lamentablemente, las cifras y los datos son
evidencian todo lo contrario. En el Ecuador, estamos viviendo en este último semestre del año 2025 las peores cifras de criminalidad. Aumentó un 47% en relación con el mismo periodo del año pasado, y vuelvo a repetir, ya estamos militarizados en el Ecuador. Entonces, la ley de solidaridad nacional que permite esta militarización por el conflicto armado interno, lo que evidencia es su ineficacia, ¿no es cierto? No es una medida eficaz para combatir el crimen organizado en el Ecuador, y evidentemente no es una medida eficaz porque el Estado ecuatoriano está cooptado también por estas bandas de crimen organizado. Casi todas las semanas tenemos escándalos de miembros de la fuerza pública, de miembros de los órganos de justicia, de miembros del Estado que han sido cooptados por el crimen organizado, y los escándalos y las investigaciones que eso supone. Entonces, no es la solución militarizar el país, tampoco es una solución espiar sin ningún tipo de control a los y las ciudadanas. Es muy grave que en el Ecuador, mediante esta última ley que fue suspendida, cuyos artículos fueron suspendidos por la Corte Constitucional, se pretenda, sin ningún tipo de control, interferir en las conversaciones, las llamadas telefónicas de la gente. Esto no pasa en ninguna parte. Esto es absolutamente violatorio de derechos. Para interceptar las comunicaciones es fundamental que exista una orden judicial, que un juez identifique si efectivamente hay razones para que estas conversaciones puedan ser interceptadas. Pues bien, en el Ecuador se ha decidido que el ente regulador, que es parte del Ejecutivo, el ente regulador de la inteligencia, pueda interferir las comunicaciones de todas las personas. Y ahí se ponen unas restricciones que se deberán cumplir, pero si nadie controla, no es posible, ¿no es cierto?, garantizar los derechos de las personas si no existe ningún tipo de control. La tercera ley es muy grave porque tiene varias disposiciones totalmente inconexas. Unas, por ejemplo, permiten que los funcionarios públicas sean evaluados por su superior, y esas evaluaciones implican también que sean despedidos y despedidas. Aproximadamente 5,000 personas que trabajaban en el servicio público han sido despedidas a partir de la vigencia de esta ley, y se prevé el despido de unos 70,000 personas. Eso como dato. Además, este mismo cuerpo legal tiene una posibilidad de declarar en emergencia al sistema de justicia y realizar evaluaciones anticipadas de jueces y de fiscales. Imagínense ustedes el riesgo de cómo se puede manejar la justicia de esta forma. Además, esta ley, para que ustedes vean lo incoherente que es, permite la judicialización de adolescentes como que si fuesen adultos. Y todas estas normas que les digo, fueron tramitadas mediante un régimen urgente económico, para que lo sepan. La cuarta ley se refiere a las áreas protegidas, y lo que hace es permitir que en las áreas protegidas se realizan determinadas actividades económicas que antes no se podían hacer. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el problema de esto? Es que en estas áreas protegidas existen pueblos y nacionalidades que no han podido lograr la titulación, entre otras razones porque no ha habido voluntad política para emitir una normativa que permita la titulación de estos territorios ancestrales a pueblos y nacionalidades. Entonces, ellos ahora van a ver ya no solamente que su territorio ha sido arbitrariamente eh, decidido por el Estado para que se convierta en un área protegida, pero además el territorio que ellos han cuidado, que ellos han protegido, que por eso está así de bien conservado, va a ser intervenido por entidades privadas, y ellos, en el mejor de los casos, van a prestar servicios, y si no, van a ser considerados como guardaparques con prioridad. O sea, es realmente despojarles a los pueblos indígenas de sus territorios de posesión ancestral. Y esta ley todavía no está suspendida, pese a que ya ha sido impugnada por pueblos y nacionalidades indígenas del país.
Y la cuarta ya no es una ley todavía, se está tramitando, es un proyecto para controlar a las organizaciones de la sociedad civil. Cuando fue propuesto este proyecto, el presidente de la República dijo que esta iría contra fundaciones que piensan desestabilizar el gobierno, y el ministro, que en ese momento estaba, el ministro de Gobierno, señaló que era para las organizaciones, fundaciones del Frente Antiminero, ¿no es cierto? Entonces, está muy claro que este control de organizaciones no va al crimen organizado, sino justamente a controlar políticamente las organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con esas declaraciones. Entonces, y esto lo podemos decir justamente por la actitud que ha tenido el gobierno nacional y la Asamblea Nacional de no acatar el fallo, las decisiones de la Corte Constitucional, en el sentido de organizar una gran marcha, culparles de que por culpa de 9 personas, dice el presidente, sin que tengamos las fotos, la inseguridad ha subido, y organizar una marcha multitudinaria. Han venido 733 buses, de lo que informó la prensa en el Ecuador, a la capital. Eso, imagínense ustedes, multiplicado por 40 personas por bus al menos, y el costo de cada bus es aproximadamente $900. ¿Cuánto significa eso en gasto? ¿Quién habrá subvencionado esa avenida a la capital de la República de esa inmensa cantidad de gente? Y el hecho fue para decirle a la Corte que no están de acuerdo con el fallo, ¿no? Y lo dice todo el gabinete, lo dice todos los asambleístas, que son los llamados a acatar las decisiones de la Corte, porque la Corte Constitucional, su función primordial es que justamente ni el presidente de la República, ni la Asamblea Nacional, ni quienes tengan potestad normativa puedan violar derechos constitucionales. Entonces ahora resulta que el presidente en su interpretación y la Asamblea en su interpretación se convierten en quienes juzgan la actuación de la Corte Constitucional, y no al revés. Entonces la situación en el Ecuador está muy grave, y alertamos de esta situación a la comunidad internacional, a todos los países hermanos que nos escuchan, que estén pendientes, que tengan la mira al Ecuador. Ya nos acompaña a esta hora el teniente coronel retirado Julián Cárdenas. Julián, bienvenido al debate de France 24. Gracias, buenas tardes. Un saludo respetuoso desde Ecuador. Gracias. Quiero preguntarle, teniente coronel, estábamos conversando con Vivian Hidrobo y ella afirmaba que estas 5 leyes se están poniendo en una emergencia a el país y que se están extralimitando las funciones del Ejecutivo y sobre todo se están violentando algunos derechos, como es el caso de los pueblos indígenas, de las fundaciones, que el país está militarizado sin que se vean unos resultados en contra de esa violencia y que no se puede permitir un espionaje sin control. ¿Cuál es su postura? Bueno, en realidad hay que contextualizar los hechos en el sentido de que el Ecuador desde hace algún tiempo atrás atraviesa un estado de excepción provocado por la situación de inseguridad que se vive en todos los niveles de la sociedad. El gobierno, buscando herramientas que le permitan enfrentar desde el punto de vista constitucional y legal, ha estructurado un ordenamiento jurídico que ha creído pertinente para tener la seguridad jurídica en el ámbito de las intervenciones y construir herramientas que le permitan. Señor Cárdenas, lo dejamos de escuchar. No sé si puede acercarse más al teléfono, por favor. Ahí está bien. Perfecto. Adelante. Entonces, manifestaba que la construcción de un sistema legal que permita afrontar estas contingencias que está viviendo el Ecuador por la situación de inseguridad han hecho que el país viva actualmente en una declaratoria de estado de conflicto armado interno. Y bajo esas circunstancias es necesario armonizar un conjunto de leyes
que bajo estas actuales condiciones, que son de excepción, permitan a las fuerzas del orden intervenir legalmente en la situación y en el combate a la inseguridad. Sin embargo, es necesario advertir que esa construcción atraviesa por problemas de constitucionalidad y específicamente en el ámbito de las leyes que actualmente algunas de sus disposiciones se hallan suspendidas que se requiere un esfuerzo conjunto, integral, de todos los estamentos del Estado para poder salir de esta crisis que actualmente enfrenta el país. Vivian, quiero preguntarle sobre ese punto que plantea el teniente coronel. Él dice que el país está bajo un estado de excepción. ¿Se necesitan entonces estas leyes teniendo en cuenta esa excepcionalidad? Y sobre todo quiero leerle algo que dijo la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, una vez la Corte suspendió algunas de estos puntos y dijo que el acto de la Corte no era un acto neutro, sino que estaba dejando sin efecto las leyes y que estaba dejando a Ecuador sin defensa. ¿En efecto eso fue lo que hicieron los magistrados? A ver, los magistrados de la Corte Constitucional cumplieron mínimamente su rol. Como digo, no suspendieron todas las normas que se les requirió en las demandas de inconstitucionalidad. Tampoco han tratado ni han admitido estas otras demandas que han sido presentadas. Y en referencia a que estas disposiciones legales son necesarias para combatir la inseguridad, repito, el Estado ecuatoriano, el país ha estado militarizado 1 año y medio. Los militares no son la solución para combatir la criminalidad. Esto ha significado que tengamos, ¿no es cierto?, un 47% más de criminalidad en relación al semestre pasado. Esto es bien importante del año pasado. Esto es bien importante porque nos están vendiendo soluciones ineficaces. ¿Cómo puede ser que una ley de inteligencia nos presente todo un sistema kafkiano, donde los ciudadanos no podemos saber si estamos siendo espiados o no por este enorme sistema construido a partir de secretos, sin ningún tipo de control, escucha sin autorización judicial, información secreta, reservada y secretísima, clasificada hasta por 15 años. No sabemos qué va a pasar con nosotros, la ciudadanía, con un sistema que no tiene ningún tipo de control. Es importante señalar que el Estado ecuatoriano tiene todas las herramientas jurídicas legales para controlar la criminalidad. Lo que ha hecho es no apuntar al problema. Como Alianza de Derechos Humanos hemos pedido información al Estado sobre cuántas denuncias de lavado de activos tiene entre 2019 y julio de 2024. Nos dijeron 355 noticias del delito en ese aspecto. ¿Y sabe cuántas tienen sentencia? Tenían sentencia una de esas 355. Entonces, ¿dónde está el problema para atacar las economías criminales similares sobre enriquecimiento? En ese mismo periodo no hay ninguna sentencia. Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo hacer con la militarización del país, con el espionaje de ciudadanos, con el despojo de tierras ancestrales de pueblos indígenas, con la inestabilidad tan grande de funcionarios y funcionarias públicas, así como de órganos de la función judicial? Esa es la pregunta que tenemos. Así no se combate la inseguridad. Lo que se hace es consolidar estructuras criminales que estén cooptadas en el Estado. Y precisamente quiero transmitirle esa pregunta al teniente coronel Cárdenas. ¿Son estas soluciones ineficaces, sin ninguna clase de control y que ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía? Realmente los esfuerzos del gobierno tienen que ser enfocados desde un punto de vista integral. El fenómeno de la inseguridad es un fenómeno que se viene arrastrando como consecuencia de actuaciones de gobiernos anteriores. Bajo ese contexto,
lo que aquí se estuvo generando en el país es un caldo de cultivo para que las mafias y la delincuencia transnacional organizada prácticamente se tome el país. En esas circunstancias, cualquier esfuerzo que haga el gobierno debe ser apoyado desde todos los sectores de la sociedad, sin dejar de lado efectivamente que no se puede tolerar en un Estado constitucional de derechos y garantías, sí, que se inobserven todas las garantías que la Constitución del 2008 prevé. Pero el conjunto de leyes sobre los cuales se ha abierto la divergencia realmente son esfuerzos que están enfocados en diferentes ámbitos. No es únicamente el fenómeno de la criminalidad, porque lo que se trata es de establecer un combate también a la corrupción y a la ineficacia estatal. Por eso es que en el contexto de la ley de integridad, ¿sí?, se establecen normas relacionadas con la contratación pública, con la evaluación al servicio público y otras normas que están apuntando a lograr estándares de eficiencia en el Poder Ejecutivo y en todos los sectores que están alineados con el desempeño de la sociedad ecuatoriana. Consecuentemente, Sí. no es que exista inutilidad en la actuación del gobierno. Sí, lo que pasa es que el punto de vista sobre el cual se está abordando el enfrentamiento de la delincuencia tiene que ir a ser analizado desde un punto de vista integral. El Ecuador, dentro de la construcción estructural de leyes que ya tiene concebido un Consejo de Política Criminal. ¿Qué implica ese Consejo de Política Criminal? Que todas las instituciones responsables del Estado que constan en ese marco normativo tienen que integrarse como un organismo que emita políticas estatales sobre seguridad integral del Estado y combate a la corrupción. Bajo ese Señor Cárdenas, existe efectivamente un lineamiento ya estructurado en el ordenamiento jurídico que permitiría hoy por hoy abordar la problemática de forma integral. usted hablaba de que se necesitan garantías constitucionales, pero si se necesitan, ¿no las está violando el presidente Noboa al momento de liderar una marcha en contra de las decisiones de la Corte Constitucional, que precisamente está estudiando esas leyes, qué tan acorde van o no con la Carta Magna? No debería ser tomado desde esa perspectiva de una violación, sino más bien de un intento de presión a las autoridades de la Corte Constitucional para que reflexionen sobre la actuación que están teniendo al suspender los efectos de esas leyes. Esto con el ánimo de generar, lógicamente, un sentido de poner a la sociedad al frente de la situación sin darse cuenta en forma equivocada, eso sí, el gobierno, que es difícil armonizar el concepto político con el concepto jurídico. Aquí hay una constitución del país que permite las movilizaciones de todos los ciudadanos del Estado ecuatoriano, indistintamente de si están en el Poder Ejecutivo o en cualquier esfera de la sociedad, siempre y cuando no se altere el orden ni se suspendan los servicios públicos. En ese contexto, el gobierno lo que ha hecho es uso de una garantía que está prevista en la Constitución. Lo que no es permisible es que haya, por ejemplo, la publicación de una pancarta, de un afiche con los rostros de los jueces constitucionales, porque eso podría ser visto como un mecanismo de vulneración, ¿sí?, que podría incluso llegar a atentar contra la seguridad de los magistrados y de sus familias, al ponerlos en la picota de la sociedad, ¿sí?, exhibiéndolos como que los miembros de la Corte están en contra
de la política de seguridad del Estado. En efecto, Lo cual no es así. Los funcionarios lo que están es cumpliendo un control de constitucionalidad, que para eso es lo que existe la Corte Constitucional. En efecto, para quienes están viendo nuestra señal en video, justo unos minutos atrás veíamos esas imágenes de esa valla a la que se refiere el teniente coronel con la foto de los magistrados diciendo que eran ellos quienes se oponían a la paz. Vivian, quiero preguntarle por un punto, y es que estas leyes fueron promovidas por un gobierno que fue elegido hace pocos meses. Noboa fue reelegido como presidente con la mayoría de los votos. Además, fueron aprobadas por la Asamblea Nacional del país, y es desde este punto de vista que tanto el Ejecutivo como el Legislativo dicen que esto es un mandato popular. La Corte se está oponiendo a ese mandato popular, y la segunda pregunta es, ¿toda esta acción le da fuerza a esa pregunta que quiere introducir y que presentó el presidente Noboa para la consulta popular de diciembre de este año, en la que se está proponiendo que se le pueda hacer juicio político a los jueces de la Corte Constitucional? A ver, no es un mandato, no existe un mandato de violar la Constitución y utilizar procedimientos que están reservados para urgencia económica de esta forma, ¿no? Como hemos visto, la primera ley militariza el país. Yo no sé en qué país del mundo que nos esté escuchando se combate la inseguridad expidiendo una ley que militariza de forma permanente el país a discreción del Ejecutivo. La segunda ley, como digo, permite un espionaje sin ningún tipo de control a cualquier ciudadano o ciudadana, sin ningún tipo de control. Entonces, no sé en qué país del mundo se permite un espionaje a través de una ley tramitada de una forma muy célere. Esta ley no fue a través del proceso de urgencia económica, pero también fue muy rápidamente tramitada. La tercera ley se refiere justamente a la estabilidad de funcionarios públicos, a la contratación pública, se refiere a declarar en emergencia la función judicial, permite que los adolescentes sean tratados como adultos en el ámbito penal. Entonces, y esta ley fue tramitada también usando ese proceso de urgencia económica. La cuarta ley sobre áreas protegidas, igualmente violando los procedimientos exigidos por la Constitución, por la normativa internacional de consulta a pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, tenemos una serie de normativa que se ha tramitado de una forma célere en 30 días y que afecta múltiples derechos constitucionales sin permitir un amplio debate democrático como debió haber sido. No existe mandato popular para violar la Constitución en ninguna parte del mundo y tampoco en el Ecuador. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, sí es necesario recordar que por juicio político a los miembros del Tribunal Constitucional Ecuatoriano y de la Corte Nacional de Justicia que ocurrió en el año 2000, el Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos y todas los ecuatorianos, las ecuatorianas debimos pagar la reparación fijada por la Corte Interamericana a todos los jueces y las juezas que fueron destituidos. Este sistema de someter a la Corte a juicio político es un sistema que no garantiza la Constitución como norma suprema, pues permite que por simples mayorías la Corte, que debe estar llamada a poner un límite al Ejecutivo, un límite al Legislativo, pueda ser desbancada. Entonces, creo que la marcha que organizó el presidente de la República, si bien se le ha presentado como dijo el coronel Julián Cárdenas hace un momento, como una forma de presión a la Corte, lo que significa realmente es una injerencia indebida en la independencia judicial de nuestro país,
porque es quien está obligado a cumplir una disposición del más alto tribunal, se atreve a protestar de esa forma con su ministro de Defensa, con su canciller, con su ministro de Gobierno, con la policía, con las militares y con tanquetas. ¿Qué le está diciendo la Corte? Usted haga lo que yo quiero que usted haga y mire los derechos como yo los miro. Y eso no es posible. No es posible que una persona que está obligada a cumplir la ley, un gobierno que está obligado a cumplir la ley, ponga en jaque a quien controla esa constitucionalidad de sus acciones. Sí. Creo yo que debido a toda la presión internacional, a toda la unánime o casi unánime rechazo de estas acciones, al presidente de la República no le salió bien la movida. Y sí, pero lo grave es qué es lo que va a hacer después. Por eso desde las organizaciones de derechos humanos sí llamamos a tener al Ecuador en la mira, porque no puede ser esto que está pasando. ¿Qué va a pasar la siguiente vez cuando Vivian. en realidad suspendan las leyes? O la Corte va a recular justamente por estas acciones del Ejecutivo. Esa es nuestra pregunta y nuestra preocupación, y por eso queremos que el Ecuador esté, que la gente esté pendiente de lo que pasa en el Ecuador, porque es sumamente Vivian. grave. Y la interrumpo para darle ya paso a la conclusión del teniente coronel, que lastimosamente se nos acaba el tiempo. Vivian dice que la posibilidad de someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional eliminaría los límites que este organismo pone por ley al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Qué responde usted? Bueno, no se puede hablar ya con certeza de que efectivamente el enjuiciamiento político a los jueces va a ser una realidad. Eso sería anticiparse en un futuro que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Existe efectivamente el planteamiento de parte del Ejecutivo de ponerlo eso en una pregunta, pero eso responde a un proceso de aprobación que pasa precisamente por la Asamblea Nacional y por la Corte Constitucional, que tiene que aprobar. Sí, la constitucionalidad de la pregunta. Yo no creo que los magistrados de la Corte puedan aceptar que exista un mecanismo al margen de la Constitución que les permita ser objeto de un juicio político. Consecuentemente, eso en realidad es una conjetura que, si bien es cierto, se la puede mencionar porque esa es la intención del gobierno, no necesariamente tiene que ser una realidad a futuro. Porque recordemos que en este país normalmente cada gobierno intenta hacer sus consultas populares, sí, sus referéndums, pero no necesariamente los resultados han sido los que los gobiernos han buscado. En muchos casos han sufrido reveses dolorosos para el proyecto político. Consecuentemente, hacer una certeza de aquella situación no correspondería a la realidad de los hechos en este momento. Sin embargo, sí se puede esto advertir como un mecanismo de que yo, como jefe de Estado, independientemente de que sea el presidente Noboa o cualquier otro presidente que esté en funciones, la Constitución en este momento determina al presidente de la República como máxima autoridad y jefe del Estado ecuatoriano. En ese contexto es que él es el responsable del funcionamiento de toda la estructura institucional del Estado, dentro del cual están incluidas las 5 funciones del Estado y todos los organismos de control. Sí, por supuesto que a cada función del Estado le corresponde una característica de independencia y autonomía. Pero si nosotros avisoramos un poco más allá de la conformación del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, ahí vamos a visualizar que todas las autoridades de las funciones del Estado, cuando ese organismo se activa, se integra un consejo asesor. Teniente coronel, debo interrumpirlo. ¿Asesor para quién, señorita? Asesor
Sí, para discúlpeme que que debo la interrumpirlo. República Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Sin embargo, le agradezco a usted y a Vivian por habernos acompañado y también a nuestra jefe de edición, Laura Garzón, y nuestra jefe de invitados, Tania Herrera. Ustedes pueden ver más sobre este tema en France24.com.